hemos luchado mucho por poner en la agenda del Estado, en la agenda de la sociedad, en sus justas dimensiones, la desaparición forzada de personas. Y la movilización de mañana, pues es eso, que no se olvide que la desaparición de personas sigue siendo el problema de todos los días, porque además no se resuelven los que ya han ocurrido años atrás. Muy buenas tardes o muy buenas noches, como suelo decir, porque a la hora que ustedes estén viendo esta emisión pregrabada de Las Reporteras, la serie de entrevistas que presentamos en la jornada de Oriente, pues será ya la noche del 9 de mayo, víspera del Día de las Madres. Y bueno, hoy me da pues es un honor tener aquí a María Luisa Núñez. Es una activista muy conocida en Puebla, por desgracia, porque su causa es una de las más duras que puede enfrentar un ser humano. Ella es dirigente y vocera de La Voz de los Desaparecidos Puebla, una organización que ha logrado visibilizar en su justa dimensión esta problemática atroz de las desapariciones de personas en nuestra entidad. La propia María Luisa ha sido víctima de estas atrocidades. Y hoy queremos platicar con ella en vísperas del Día de las Madres, justo porque La Voz de los Desaparecidos Puebla va a realizar una movilización mañana, 10 de mayo, que se conmemora el Día de las Madres, también para hacer visible la lucha de estas madres que buscan a sus hijos o a otros familiares desaparecidos o desaparecidas, pero también para señalar las carencias, las negligencias, posibles o probables omisiones que las autoridades, particularmente la Fiscalía General del Estado, pueden tener en la búsqueda de personas, lo mismo que la Comisión Estatal de Búsqueda. Buenas tardes, María Luisa, la saludo. Hola Martín, buenas tardes, qué gusto estar contigo. El gusto es mío, María Luisa, y le agradezco además que se tome estos minutos en vísperas de la movilización. Sé que están organizando todo para mañana. Quiero que me platique justo de esto. ¿Cuál es el propósito de esta movilización que se realizará mañana en la capital de Puebla? Pues el propósito es justo eso, tú lo decías, ¿no? Hemos luchado mucho por poner en la agenda del Estado, en la agenda de la sociedad, en sus justas dimensiones, la desaparición forzada de personas. Y la movilización de mañana, pues es eso, que no se olvide. Que la desaparición de personas sigue siendo el problema de todos los días, porque además no se resuelven los que ya han ocurrido años atrás. Mañana es un día pues, muy particular, muy emotivo para el resto de las madres que pueden tener una maternidad normal. Pero para las madres cuyos hijos han sido desaparecidos o desaparecidas, pues no hay motivo de festejo, no hay nada que celebrar. Nosotros lo decimos, 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta. 10 de mayo no hay nada que celebrar. Y pues también para decirle al Estado que seguimos aquí esperando a que pueda ir saldando las cuentas que tiene con todas las víctimas de desaparición forzada en este estado, pero también seguir visibilizando el problema porque esto también ayuda a prevenir. Y seguimos luchando al final del día por la dignidad de todas las víctimas, por verdad y por justicia, Martín. Gracias, María Luisa. Vamos a hacer un recuento. A veces las personas dicen, bueno, es que son temas todo el tiempo, recurrentes, pues sí, no se resuelven y hay que seguir hablando y diciendo lo que no está bien, lo que sigue sucediendo en este estado, en este país, y también haciendo un recuento importante de esta lucha para gente que empieza a cobrar atención sobre la misma, y eso es lo importante también, porque hace una suerte de presión social sobre las autoridades, hacen que los casos no queden en el olvido. Justo la actividad que ustedes han realizado ha logrado eso. Ustedes ya se convirtieron en una organización
referente en la región para hablar de un tema que antes pues ni siquiera visto o comentado en medios ni por las autoridades, aunque sucediera. Recientemente echamos Así un es. clavado a los índices que publica la Comisión Nacional de Búsqueda y nos dimos cuenta que desde 1964 a la fecha, pues más de 2.500 personas en Puebla han sido reportadas como desaparecidas. Algunas han sido localizadas, otras no, pero eso nos habla de un problema grave. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted de su lucha, de la respuesta que está obteniendo de las autoridades y también de la sensibilidad social que empieza a florecer respecto a esta problemática, María Luisa? Pues ya lo comentaste, Martín, nuestro diagnóstico, y no es porque queramos ser amarillistas, exagerados o extremistas, el diagnóstico es grave. De verdad es grave, tú lo acabas de decir desde el 64, y si más, medianamente nos remontamos a los últimos tiempos, en el 2015, pues eran como muy esporádicos los casos de desaparición. Se detonan en 2016, se disparan en el 2017 y a la fecha no han cesado. Y el problema es que en la desaparición van convergiendo diferentes tipos de delitos. Esto es la trata de personas, tráfico de órganos, explotación laboral, asalto, atraco en carretera, secuestro. Pues también ya el narcomenudeo tiene mucho que ver en todo esto. Y estos al final del día son problemas que el Estado pues no ha querido resolver porque no los atiende. O sea, las personas no desaparecen por desaparecer, si no son magos, no hacen magia con un tronar de dedos, ya desaparecieron, no es así. Hace un rato veía justo una nota que decía que en Coronango blindaron la presidencia municipal porque presume que los familiares chicos de Ediciones de San Francisco desaparecidos pueden llegar ahí. Y blindan la presidencia con la policía estatal. Caramba, si así blindaran a la sociedad, otro gallo nos cantará. Y la respuesta de las autoridades, Martín, pues es atroz. Siguen negando institucionalmente a través del discurso hegemónico que las desapariciones no existen, que los levantones no existen. Jamás nadie en su sano juicio ni con el alma en paz tendría la mente maquiavélica de generar una campaña de desprestigio, ni en contra de este ni de ningún otro gobierno, porque quienes queremos, luchamos porque hay paz social, somos nosotros, somos los ciudadanos, los comunes, los de a pie, los mortales, porque nosotros no tenemos quien nos cuide, ¿no? Y entonces es atroz la respuesta que tenemos por parte de las instituciones. No hay un trabajo como debe ser y como las leyes inclusive lo obligan. Claro, María Luisa. Y sin embargo, desde el discurso oficial me parece que hay tres posiciones, si usted me lo permite, si no, corríjame. Una que me parece la más tenue, representada en el gobierno federal por Alejandro Encinas, que tiene sensibilidad, aunque parece que los recursos de los que dispone, más allá de la voluntad, son insuficientes para enfrentar un problema. El segundo es el institucional, que el legislativo y el ejecutivo se dan con la comisión de las creaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones referentes estatales a las que vamos a hablar en un momento. Y luego hay también estos puntos que parecen a veces dolorosos, frívolos, hasta insensibles, que explican la desaparición particularmente de mujeres, de jovencitas, como hechos de fuga con el novio, ¿no? Como si fuera algo más o menos romántico, como se hablaba antes, ¿no? Se robaban a la novia como si fuera algo normal, o posiblemente en esa época era normal, pero lo normal ha dejado de serlo para convertirse no solamente en anormal, sino en un crimen. ¿Qué observa usted en estas tres posiciones que hay desde el punto de vista institucional, María Luisa? Lo acabas de decir bien cierto, desde el gobierno federal también podemos advertir esa disponibilidad y voluntad política real. Tan es así que han impulsado la creación de las comisiones al interior del país, que disponen de mucho dinero que llega a los estados para la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, cuando llega a los estados, ahí se desaparecen los recursos.
¿no? Y entonces las personas desaparecidas no son buscadas realmente. Desde ahí me parece, estamos dentro de lo que tú dices, es aceptable la postura del gobierno federal, solo que él no lo puede hacer todo. Por eso existen los estados, por eso existen las legislaturas estatales, por eso existen las fiscalías estatales, las comisiones de búsqueda, que dicho sea de paso, los gobiernos a veces se jactan de su autonomía, pero cuando les conviene, y cuando no, pues ya le avientan la bolita al gobierno federal, y eso no debe ser, ¿no? Eso es, yo creo que es hasta una manera de actuar de manera realmente muy cobarde. Entonces, pues si esa voluntad y esa disponibilidad y esa sensibilidad y respeto que se maneja desde el gobierno federal en su gran mayoría se pudiera replicar en los estados, creo que iríamos por un mejor camino. Creo que pudiéramos avanzar realmente, pero ante el discurso estatal de queriendo desaparecer la desaparición, desaparecer los levantones, pues no es más que para nosotros una muestra de no tener ganas, de no tener voluntad de atender el problema de facto y mucho menos a dar resultados, porque no los hay. María Luisa, ustedes desde La Voz de los Desaparecidos tuvieron una labor muy intensa, no solamente en la visibilización del problema a través de movilizaciones, de contacto con los medios de comunicación, de gestiones ante las autoridades de los 3 niveles de gobierno, sino particularmente en Puebla, la elaboración de una propuesta de norma que pues, fue mandada al congelador, fue traída, fue llevada. Al final hubo la promulgación de una normatividad que no dejó satisfechas del todo a las organizaciones. Más allá de lo que contiene la norma y que usted ha expresado con bastante amplitud en varias entrevistas, digamos, los progresos normativos, pero también los pendientes normativos, ¿qué percibió usted en su experiencia en el trato con legisladores, con autoridades del Ejecutivo, con hacedores de leyes, con asesores? ¿Cuál era la reticencia a legislar sobre un tema que es pues, de la mayor gravedad posible? Pues yo creo, Martín, y mi lectura es justo esa animadversión por negar la realidad. Desgraciadamente creo que, digo, yo no soy analista política ni mucho menos, y lo que puedo observar es desde mi posición como madre de una persona desaparecida, ¿no? Y que, bueno, pues he vivido en carne propia ante cualquier institución a la que me pregunten, ante cualquier persona a la que me pregunten. Entonces, desgraciadamente, políticamente, pretenden tapar el sol con un dedo, negar la realidad, porque si se dice que es un buen gobierno, si se dice que no hay desapariciones, si se dice que no hay levantones, pareciera que está dando resultados. Pareciera que sí hay una verdadera gobernabilidad, cuando no es así. A mí me parece que este es un fracaso de gobierno porque nos ha fallado principalmente a los ciudadanos en nuestra seguridad. Y negar la realidad es solo con el afán de ganar pues, más adeptos y de querer ganar posiciones políticas en su proyecto que en este sentido tengan quienes detentan este cargo. Y justo ello, ampliando un poco más mi respuesta a tu pregunta anterior, en el tema de la desaparición de mujeres. Efectivamente, hoy el gobierno pretende romantizar, ¿no? La desaparición forzada de personas, cuando no es un secreto para nadie que la desaparición de mujeres radica principalmente desde la trata. En Tehuacán desapareció una niña Leslie de 11 años. Y tienen razón, ahí dice, tiene razón el gobernador, pero se fue con el novio de Facebook, una persona mucho mayor que ella, 30 y tantos años, una niña que vive en una situación muy, muy vulnerable, prácticamente en una situación de orfandad, al cuidado de la abuela, una persona de la tercera edad que tiene que trabajar para cuidar a una niña de 11 años. Y o trabaja o cuida a sus nietos. ¿Y aquí qué oportunidades le da el gobierno? ¿Qué garantías le da el gobierno para que esa niña pueda crecer en un ambiente sano y no sea justamente un punto vulnerable para las redes de trata? Y entonces muchas mujeres sí son desaparecidas por el novio de Facebook, el amigo de Facebook, pero nosotros no sabemos que ellos son reclutadores de trata, pero el gobierno sí lo sabe. Y entonces, ¿por qué han actuado en consecuencia? Sabemos que estamos al ladito de la cuna de la trata, que es Tlaxcala. Y todo el mundo lo sabe, organismos internacionales lo saben.
¿Y por qué el gobierno de Tlaxcala, en coordinación con el de Puebla, con México, no han hecho nada para erradicar el problema de fondo, Martín? Y entonces esto es lo que ocurre con nuestras niñas. Entonces, sí, sí se pueden ir con el novio de Facebook, pero es un reclutador. Ellos a eso se dedican y nuestras niñas son vulnerables, dada la situación que viven, familiar, económica, social, culturalmente. Y eso no es culpa de ellas. Claro, María Luisa, estamos hablando con María Luisa Núñez, ella es coordinadora vigente de la Voz de los Desaparecidos en Puebla, y hablando de este tema justo del corredor Tlaxcala de trata de personas, de trata particularmente de mujeres y de niñas, se le ha dado a llamar así, pero hay quien dice que se trata más bien de otro corredor Tlaxcala y Puebla, que no parece ser muy sustancial la diferencia, pero estas implicaciones sobre las responsabilidades de los gobiernos, primero que nada federal, los estatales y los municipales que se encuentran en esta franja fronteriza, que es conocida, y lo voy a decir como lo entiendo, como una zona que es un reino de proxenetas, un reino de lenones, un reino de enganchadores que hacen de las suyas en ese territorio y en donde todo puede ocurrir a partir de esa trata de personas, de mujeres y niñas que son obligadas a prostituirse en esa región o que son llevadas a otras partes del país prácticamente vendidas como esclavas o exportadas como si fueran mercancías a otros países. Sí. Y a sabiendas, lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe mucha gente en Puebla y en Tlaxcala y en México, que ese es un sitio que se dedica a eso, en el que además quienes mandan, pues no solamente se dedican a eso, se dedican a asesinar, se dedican a robar, se dedican a secuestrar, se dedican a violar. No parece haber de ninguna parte un dispositivo especial para dar con esos criminales. ¿Por qué, María Luisa? Allá no se puede acusar, me parece, se lo digo respetuosamente, que haya insensibilidad, más bien parece complicidad, y complicidad de gobiernos de muchos tiempos y de muchos partidos. ¿A qué se deberá? ¿Se mueve mucho dinero o qué es lo que pasa ahí? Por supuesto que no es insensibilidad. A veces decíamos que el sistema es fallido. O después recapacitando con otro compañero, tienes razón, no es un sistema fallido, es un sistema, un Estado que funciona perfectamente. Pues yo lo digo para los mercenarios de la humanidad, para los mercenarios de las mujeres, de la vida, de la seguridad, de la dignidad. Y efectivamente, siempre el trasfondo es dinero de por medio, Martín. Las mujeres son objetos, son objetos como mercancías, tú lo has dicho, de venta, porque dejan ganancias económicas demasiado jugosas para quienes detentan este negocio. Y entonces, por supuesto que hay complicidad, por eso yo me he jactado de decirlo. La delincuencia organizada inicia desde las instituciones de gobierno, y hay delincuencia y hay complicidad y hay colusión también por omisión, cuando a sabiendas del problema no hacen absolutamente nada por atenderlo. Por supuesto que el trasfondo siempre es dinero. La desaparición de personas, cualquiera que sea el motivo o las circunstancias, siempre es dinero. Hablando de jóvenes por el tema del narcomenudeo, dicen, bueno, es que ellos se fueron a meter a un antro donde es punto de venta de drogas. Sí, si el gobierno no sabe, por qué no ha hecho nada. Debería de serlo. No les conviene, porque exacto, ¿no? Entonces, yo tengo que ir como mamá, como activista, yo tengo que ir a cuidar que los antros no vendan droga. Ese es problema del gobierno. ¿Quién ha dejado entrar los grupos de delincuencia en el Estado? El gobierno. ¿Quién les permite? ¿Quién les solapa? El gobierno. ¿Quién permite que la tanta distribución de droga? Pues el gobierno, porque todo es dinero, Martín. Claro. Y sin embargo, están estas leyes específicas para resolver cada problemática. Ya no hay una fiscalía especializada en la desaparición de personas, sino una comisión que recibe supuestamente presupuesto. En Puebla ustedes han dicho que es muy poco. Y sus resultados, ¿cómo los juzga usted, María Luisa? Estamos a punto de cumplir, si no mal recuerdo, el próximo junio, 3 años de la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas o reportadas como no localizadas. ¿Cuál es la evaluación que ustedes desde la Voz de los Desaparecidos en Puebla hacen del desempeño de la Comisión Estatal de Búsqueda? Desastrosa, Martín, desastrosa. Y fíjate que nada más como ejemplo, bueno, pese a que se creó en papel, por decreto del Ejecutivo, yo digo en papel, el 20 de junio del 2019,
Para entonces fue relativamente muy poco dinero el que se asignó, un presupuesto federal de 10 millones de pesos, mismo que, ¿qué crees? Resultó un subejercicio. Lo tuvieron que regresar a la federación porque no se ejerció. 10 millones de pesos para desaparecidos que no se ejerció. En 2020 hubo un presupuesto federal de 18 millones de pesos. Y digo federal porque justo en la ley de la que tú hablabas hace un rato, nosotros en nuestro proyecto de ley proponíamos que se asignara un 2% del presupuesto del Estado para buscar de personas desaparecidas, y el Estado, el gobierno del Estado se negó rotundamente a asignar ese presupuesto. Ni siquiera fue de negociación. Lo eliminaron por completo de la ley, que por esa y otras razones no era la que se necesitaba en Puebla. Luego, pero de esos 18 millones de pesos, inclusive salió una investigación. Ahorita se me olvidó el dato, perdón, también la memoria ya me ha salido perjudicada, que de 3 pesos, de 3 pesos, apenas 1 peso es dedicado para la búsqueda de personas desaparecidas. Y 2 pesos son para comprar cuatrimotros que no sirven en los terrenos a los que se acude, son para comprar 10 camionetas que se tienen encerradas, fueron para comprar una lancha subacuática que de las búsquedas en las que nosotros hemos hecho nunca se ha necesitado ni se ha ocupado, fueron para comprar un sistema de procesamiento de ADN que está en su cajón guardado, porque para empezar esa no es la facultad de la comisión de búsqueda, no es investigar ni procesar indicios. Esto es una facultad de la Fiscalía. ¿Y para qué comprar? Ha sido un gasto verdaderamente imprudente, ¿cómo te diría? Impertinente y ya no sé de qué manera educada ¿no? decirlo. Sí, sí, sí. No, porque usted es una O sea, sí. educada. O sea, aunque no le faltaría razones a usted para faltarle respeto a cualquiera de esas personas que trabajan ahí. no, yo diría como, ¿para qué me compro una llanta de tractor si yo no tengo un tractor? Claro. Ni lo sé manejar, ni tengo una tierra para trabajar el tractor. ¿No? Entonces, así más o menos se ha gastado el dinero. Ahorita, pero también el año pasado hubo un recurso extraordinario de 20 millones de pesos más. Y entonces lo ocupan en cursos de capacitación para el personal de la Comisión de Búsqueda, pero cursos que curiosamente imparten los amigos de la comisionada de esta señora Carabarín. Pero además cursos que no sirven para nada. A mí me consta, yo estuve en municipios donde supuestamente capacitaron el año pasado a las células de búsqueda municipales, y sus capacitaciones eran una plática X, que te apuesto, aseguro y meto las manos al fuego de que si hoy vamos a buscar a esas células de búsqueda, no tienen idea ni conocimiento ni quedaron capacitados para hacer búsqueda en sus municipios. Entonces, pues los resultados son desastrosos, que además no cubren ni siquiera el 30% de los desaparecidos. Y no buscan, Martín, de verdad no buscan. Cuando van a un punto de búsqueda en campo es porque quien ya hizo la investigación y el trabajo y quien los lleva y los guía son los familiares. Las búsquedas de la comisión se traducen, a pegar boletines 2 cuadras a la redonda del punto de la desaparición, cuando eso ya lo hemos hecho. Digo, y no digo que esté mal, pero no es lo único para lo que fue creada la comisión. No, hay un marco institucional, entonces, pues, hay recursos, hay personal, en fin, hay autoridad, imagínese. Y precisamente en esta parte de lo que usted habla de que el organismo específico de búsqueda oficial falla, ya no sabemos si por negligencia o por mala fe, porque también aquí se puede sospechar de todo en el uso de los presupuestos. Sobre todo, máxime si la titular está contratando a conocidos suyos para brindar los cursos, lo cual puede ser legal, pero no necesariamente es lo más ético. Está también la aparición de quienes sí están haciendo esta búsqueda y están haciéndola desde hace años. O sea, al principio no lo quiero imaginar, no me imagino una situación como la que ha padecido usted, la que han padecido sus compañeras, sus compañeros en esta lucha, no lo quiero imaginar, simplemente escapa a la imaginación, yo creo, de cualquiera el dolor que ustedes han sufrido. Primero, no sabiendo ni qué hacer, luego encontrando una manera de irse guiando, encontrando otras personas que padecen lo mismo y entrando ya a una lucha que tiene que ver, insisto, con la visibilización, también con lo legal, pero también con la búsqueda en campo, María Luisa. Ustedes buscando a sus desaparecidos y desaparecidas en la tierra.
y son sobre todo, recientemente acabamos de publicar en la Jornada de Oriente un estudio del Instituto Mexicano de Derechos Humanos que habla sobre eso, quiénes son la mayor parte de las personas que buscan a los desaparecidos en Puebla, y resulta que son mujeres que son madres principalmente, luego padres y luego tienen algún otro familiar. ¿Por qué son principalmente las madres? Parecería una pregunta obvia, María Luisa, pero no lo es si entendemos que una persona que desaparece no solamente tiene madre, puede tener esposa, puede tener también padre, puede tener hermanos, puede tener hijos, tiene amigos, pero son las madres en su mayoría las que persisten en su localización. ¿A qué lo atribuye usted? Pues mira, yo te voy a hablar por mí misma. Cuando a mí me sucede, yo no volteé a ver al resto de mi familia quién se iba a lanzar al ruedo. Ni les pregunté. Por aquí yo sabía que algo no estaba mal y yo me aventé, Martín. O sea, yo como mamá no puedo esperar a que alguien más, así sea mi papá que siempre me acompaña, mi compañero de vida que siempre me acompaña, mi hermana, mi madre que aunque quiera es discapacitada, no puede, ¿no? Pero pues yo no puedo esperar a que alguien más pudiera buscar a mi hijo, ¿no? Digo, y no lo he buscado sola, es con mi familia. Mi padre siempre acompañándome, un hombre de 72 años, campesinos. Entonces, pues yo a lo mejor las mamás somos como, pues justo, ¿no? Nos mueve más el amor, el sentimiento, pues hasta el hígado. Y eso ha servido para lanzarnos a la búsqueda por nosotras mismas. Digo, y no vamos solas, al lado de cada mamá hay una familia, hay un esposo, hay un papá, hay un hermano, una hermana, un nieto, un abuelo, una abuela. Pero las mamás, pues como tenemos ese punto, ¿no? Porque al final del día nos arrebataron literalmente un pedazo de nuestras entrañas. Y bueno, pues creo que no sé si por inercia, de manera natural, tenemos ese arrojo de verdad de tratar de defender a nuestras crías con cuerpo y alma. Entonces, y además de todo, también muchos de los papás, de los hombres en casa, pues trabajan, tienen una oportunidad de un empleo laboral y eso les impide, valga la redundancia, digo, de un trabajo, un empleo, y eso les impide estar también todo el tiempo en búsqueda. Alguien tiene que trabajar. Todas las mujeres trabajan, todas las compañeras del colectivo trabajan en casa, en un oficio, desempeñando su propio oficio, pero todas trabajan. Ninguna está como reina sentadita esperando a que le llegue el dinero. Todas trabajan. Todas son mujeres productivas y muy trabajadoras y todo su trabajo es aplaudible. Pero bueno, pues los hombres difícilmente pueden pues dejar el trabajo o que les permitan inclusive la flexibilidad en el trabajo de poder salir. Pero además también creíamos que para las mujeres era más fácil por ser mujeres, porque pensábamos que hacia las mujeres había cierta consideración, cierto respeto, y a los hombres, pues hablando de las policías municipales, estatales, inmediatamente se lanzan con el uso de la fuerza pública para reprimir, para detener, para sembrarles y armarles chalecos. Y con las mujeres es un poquito más flexible esa situación. Bueno, a usted en un acto vergonzante y deplorable y reprobable por donde sea, el presidente del Congreso anterior, Gabriel Biestro Medina, la mandó a sacar del salón de plenos. Eso es inconcebible. Sí, por eso digo creíamos, ¿no? Pero además no tan solo eso. El 2020 estuvimos trabajando en unas fosas clandestinas en mi zona, y la comisionada Carabarín me puso tres cercos de seguridad a 300 metros a la Policía Municipal de Quecholac para que me impidiera el paso. Más o menos a 150 metros me pone la Guardia Nacional y a 10 metros a la Fiscalía del Estado. O sea, digo, no, Y y es que la violencia... le ayudaban a buscar, María Luisa. No, no, claro, la investigación y el trabajo de búsqueda lo hacemos nosotros. Cuando Usted Fiscalía tenía o la servidores Comisión de públicos ahí, Búsqueda... policías, Guardia Nacional, 3 cercos de servidores públicos que además tienen desempeño en campo, que son personas fuertes, regularmente acostumbradas a trabajos rudos, pero estaban para cuidarla a usted, no para ayudarle a escarbar, a buscar. No, estaban para cuidar a la comisionada.
Ellos van para cuidar a la comisionada, porque a donde la comisionada se mueve va la Guardia Nacional. Andan detrás de la señora cuidándola a ella, principalmente. Sí, no, cuando la comisión llega a un punto es porque nosotros, ahora sí que nosotros ya veníamos de regreso, ya fuimos, ya ubicamos el punto, ya tomamos referencias, ya tomamos fotografías, ya tenemos un análisis de riesgo de la zona y ya les decimos, aquí está esta información y vamos a trabajar. Y eso es lo que pasa con todas las familias. Y bueno, después el suplicio que usted y muchas mujeres han padecido de la búsqueda y luego la localización por la pertinencia que usted ha tenido, por la existencia también pues, de su persona. Y usted sigue en la lucha. Usted no abandonó la organización y ha seguido luchando y dando la cara. Vamos a seguir, Martín. Tengo que dar la cara porque pues yo fui, dijeran literal en palabras del gobernador Barbosa, yo fui la escandalosa. Yo fui la que empezó, dijera la fiscalía, como revoltosa con este mitote. Y pues yo pude, buscando a mi hijo, yo pude encontrar a mi hijo gracias a la existencia, al trabajo del colectivo. Y ahora que yo, pues, ya encontré, digo, no sé si es afortunado porque lo encontré sin vida, ¿no? Y yo no sé si esto sea ser afortunado, pero lo encontré con la fuerza, el acompañamiento, el esfuerzo de mis hermanas y hermanos del colectivo. Y pues yo decía, empecé buscando a 3, no solo a 1, porque junto con mi hijo fueron los hermanos Abraham y Vicente Basurto Linares, desaparecidos y encontrados en las mismas circunstancias, los 3. Entonces yo empecé buscando a 3, Martín. Después pues buscamos a todos. Y yo no puedo abandonar esta lucha porque, pues si yo que lo he vivido en carne propia, me voy y abandono a los que estuvieron conmigo, pues no es de humanos, no es de éticos, no, o sea, no cabe en mi cabeza siquiera la idea. Y además de todo, pues decimos los desaparecidos son de todos. Algún momento me preguntaban, María Luisa, además de Juan de Dios, ¿cuántos hijos tienes? Yo les decía más de 2.500 y todos están desaparecidos. Entonces, todos son míos y en cada uno de los desaparecidos va a haber algo de mi hijo, Martín. Y hasta que no los encontremos a todos, es como voy a poder recuperar del todo a mi hijo. Entonces, pues seguimos en la lucha y si no lo hacemos a los que nos duele, ¿no? Pues difícilmente lo va a hacer alguien más. Digo, no es imposible porque tenemos voluntarios. Hoy ustedes, los medios de comunicación, han jugado un papel demasiado importante en nuestra lucha. Ustedes han hecho posible que nuestros desaparecidos se les tenga presentes, que se les vea. Ustedes hacen posible que la voz de ellos se escuchara. Es nuestra obligación, María Luisa. Es nuestra obligación. Y hablando de lo que viene en el futuro inmediato, ¿están preparando ustedes una búsqueda en campo, la voz de los desaparecidos en Puebla, junto con otras organizaciones y el auspicio de la Universidad Iberoamericana a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, están haciendo una colecta pues, para acopiar herramientas, para acopiar insumos, también recursos que les permita hacer este ejercicio? ¿Cómo van, María Luisa, y cuándo se va a realizar? ¿Y cómo puede apoyar la gente que quiere ayudarles, ya sea con algún dinero, depositándoles, o alguna despensa, o con la compra de sus despensas, o llevando alguna herramienta, o también acompañándoles? No sé si puede ir cualquier persona, seguramente hay que tener cierta experiencia, cierta preparación para incursionar en terrenos y no alterar ahí, más que ir a ayudar y a estorbar sin querer. Cuéntenos cómo va ese asunto. Pues va muy bien, Martín, va muy bien. Pues nos pueden ayudar de todas maneras aportando, digo, a veces a lo mejor no conocen como las herramientas específicas que necesitan, pueden hacer donativos en efectivo y está la información a través de la página del IDIE, del Instituto de la Ibero, de Derechos Humanos. Nos pueden... Exactamente, perdón, sí, del Ignacio Ellacuría. Nos pueden apoyar también, por ejemplo, mañana sumándose a nuestra marcha. Es una marcha pacífica, porque a pesar de que tenemos ganas de romperlo, quemarlo y matar a algunos cuantos o muchos, todo lo hacemos de manera pacífica, Martín, porque seguimos convencidos de que los buenos son más y que podemos hacer mucho como sociedad.
Entonces pueden sumar ahí. Claro que tenemos voluntarios, hay mucha gente ya voluntaria en el colectivo y pues lo único que necesitamos para ir a búsquedas, pues que sean personas en condiciones de salud, que no tengan problemas a lo mejor de hipertensión, diabetes, porque pues en cerro, en campo, no tendríamos la oportunidad de poderles atenderles si algo llegara a suscitarse en cuanto a su salud. Necesitamos agua embotellada, despensas que sean no perecederos para que nos perduren para la brigada. La brigada se estará preparando para terminando junio, porque a la par que se está haciendo la campaña de recaudación, también como familiares del colectivo nos estamos capacitando con talleres en materia de derechos humanos, materia legal, materia forense y con buscadores de otros estados que ya tienen más años que nosotros buscando. Entonces, pues es todo un trabajo en conjunto y coordinado de la Ibero Puebla, de voluntarios y compañeros de colectivos de otros estados que nos están apoyando también con las capacitaciones y talleres, también como el Centro Agustín Pro de Derechos Humanos que está en la Ciudad de México, también ellos vienen. Miguel Ángel Martínez es un investigador y profesor del TEC, también está con nosotros. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia también nos apoya con talleres a documentar. Entonces, pues es un trabajo que ha logrado incrementarse, es un colectivo que ha logrado crecer de manera maravillosa, porque además nuestro trabajo es altruista. Nosotros no tenemos dinero, por eso necesitamos fondear, porque no tenemos dinero, no tenemos intereses políticos partidistas, más que esta lucha genuina por nuestros desaparecidos. Seguramente, María Luisa, con este mensaje, con la actividad que ustedes están realizando, lo que hacen en redes sociales, seguramente recibirán la solidaridad de los poblanos y la gente que esté allende nuestras fronteras. Yo le agradezco de verdad, María Luisa, primero que nada la entrevista, en segundo lugar también su tesón, que es ejemplar, en una causa que es, insisto, indescriptible para quienes no la hemos tenido y que respetamos mucho el dolor de quienes están atravesando por este túnel terrible, pero que también inspira otras causas, inspira también la lucha en otros ámbitos donde por desgracia en este país y en este estado la injusticia se cierne y es evidente y quienes toman las decisiones no quieren, bueno, no es que no la quieran ver, ya lo dijimos, la solapan, participan de ella. Así que yo le agradezco mucho que nos haya brindado estos minutos antes de la marcha. Por cierto, me equivoqué al principio, dije que la marcha era mañana, no, cuando se esté transmitiendo esta entrevista, si no pasa otra cosa, la marcha ya habrá sucedido, está planeada para este martes 10 de mayo, pero bueno, yo quería platicar con ustedes, las reporteras queríamos platicar con ustedes para darnos un panorama de lo que está sucediendo con su lucha y por supuesto recibir toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto y admiración, María Luisa, para usted, para sus compañeras y compañeros del colectivo La Voz de Desaparecidos en Puebla. Muchas gracias, Martín. Y pues eso, seguimos aquí luchando y creo que desde la sociedad podemos construir de verdad un mundo para todos. Muy bien, pues le agradezco mucho, María Luisa, y agradezco también al público de la Jornada de Oriente que está viendo esta entrevista, insisto, una entrevista pregrabada el 9 de mayo, horas antes de la movilización que hará el colectivo de La Voz de los Desaparecidos en Puebla. Busquen sus redes sociales, busquen también las redes sociales en este momento de la Ibero, del Instituto Ignacio Ellacuría, para que puedan apoyar con insumos, con dinero. Habrá maneras en las que podemos participar en esto que es muy importante, con personas que son muy valientes y que están atravesando por esta desgracia con las que nos debemos solidarizar. Es imperioso porque esto no puede seguir sucediendo en nuestro estado. Sin más, me despido. En la noche verán más tardecito a Fermín Alejandro García Hernández en Aquí Vamos, el programa en el que se da cuenta del devenir de las noticias en Puebla, Tlaxcala, México y el mundo. Me despido, soy Martín Hernández Alcántara. Buenas noches.